Muy buenas noches, ¿cómo están cada uno de ustedes? ¿Bien? ¿Bien, bien o bien mal? Bien, bien, por la gracia de Dios. Les damos un saludo y por supuesto que la bendición de Dios esta noche sea con cada uno de ustedes. Está haciendo un poquito de frío, sabroso, pero a veces cuando hace mucho frío el ser humano se queja, ¿no? Y cuando hace calor también se queja. Viene el agua, nos quejamos. Viene la sequía, lloramos. Y Dios desde los cielos mira y dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que se traen? Porque les doy y se quejan. Y no les doy, también se quejan. Pero yo me siento muy feliz con este frío. Maravilloso. En comparación a Tabasco, que es un horno. Me decían mis hermanos de Tabasco que están sobre los 40 grados en este momento. Y nosotros aquí estamos como a 18, 19, 16. Hermoso panorama. Ahí donde están, vamos a cerrar nuestros ojos para pedir la dirección de Dios antes de abrir su palabra. Querido y bondadoso Padre, en esta noche nos hemos dado cita en este lugar con la única intención de recibir fortaleza a través de tu santa palabra. Permítenos entender, permítenos comprender el tema de esta noche. ¿Qué propósito tienes con la vida de cada uno de los que nos hemos dado cita en este lugar? Confiamos que tu Espíritu Santo será el instructor, el guía, el que nos enseñe. Simplemente estamos como portavoz de tu palabra, pero ya tu palabra fue inspirada por Él. Por eso te pedimos de todo corazón que ese mismo Espíritu Santo que inspiró al escritor bíblico hace miles de años, también esta noche puede inspirar nuestra vida de todos los que estamos aquí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si yo les preguntase esta noche, ¿quién es Dios para ti? ¿Qué respuesta me darías? ¿Qué es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Si yo le pregunto al salmista David, él va a decir, Jehová es mi pastor. Si yo le pregunto, por ejemplo, al pueblo de Israel, me va a decir, Dios mi libertador. Si yo le pregunto a Moisés, ¿quién es Dios para ti? Podría decirme, el gran yo soy. ¿Y para usted? ¿Qué cosa es Dios? ¿Quién es Dios? Si pasase aquí al frente, tal vez en medio de las lágrimas, podrías decirme, Dios fue mi sanador, porque cuando me detectaron cáncer me sanó. Dios fue mi compañía, porque cuando me divorcié estuvo conmigo. Dios es mi proveedor, porque cuando me echaron de la empresa, Él nunca dejó su provisión para mí. Cada uno tiene una experiencia acerca de Dios. Pero como aquí hay muchas personas, yo no les voy a preguntar, ni los voy a colocar en aprietos que vengan aquí adelante. Solo he seleccionado 3 amigos. Y esos 3 amigos nos van a decir qué es Dios para ellos. El primer amigo se llama Pablo. Y yo quiero presentárselos porque es muy allegado a este servidor. Él escribió una carta en el libro de Romanos. Y en el capítulo 11, yo quiero que usted abra su Biblia conmigo y vamos a ver qué dice Pablo acerca de Dios. Romanos, capítulo 11. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 33 al 36. Es su definición que él tiene de Dios. Vamos a leerlo, Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y termina diciendo: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Está argumentando y dice: mi Dios es un Dios grande en sabiduría. ¿Cómo se le puede llamar al Dios que Pablo dice que todo lo sabe, que todo lo ve, que no hay nada que escape de la ciencia de Él? ¿Cómo se le puede llamar el Dios qué? ¿Cómo? Un Dios sabio, y un atributo que es de Él propio sería el Dios omnisciente, el Dios omnisapiente. Número uno, Pablo dice: mi Dios es un Dios como omnisapiente. Pregunto: ¿podemos encomendar nuestras vidas en las manos del Dios que todo lo sabe, sí o no? Sí. Usted no sabe qué va a suceder con su vida en un año. Usted no sabe qué va a pasar con usted en 6 meses. Esta mañana un amigo me envió un video. No lo había visto. El día de ayer me escribió y se me pasó. Y hoy que estaba checando, descargué el video. Y fue un compañero de iglesia que creció con nosotros y está con una caminadora. Y yo me sorprendí porque no puede casi ni caminar. Y le digo a mi amigo: ¿y qué le pasó a David? Y me dice: ¿no sabes? Hace 13 meses trabajando en una mina, se le vino una piedra encima y quedó atrapado, y de gracias que la libró, pero quedó sin poder caminar. Ya después de 13 meses está medio dando unos pasos, pero no va a quedar bien, por lo menos está vivo. Le pregunto: ¿sabía David que le iba a caer una piedra? No. Entonces pregunto: sabiendo que Dios sabe todo, ¿podemos depositar nuestra vida en las manos de Dios, sí o no? Claro que sí. No hay nada que temer cuando digo: Dios, coloco mi vida en tus manos. Segundo amigo, este amigo se llama Isaías. De cariño le decimos Isaí. Vamos a ver. Libro de Isaías, capítulo 40 del libro de Isaías. Por un lado tenemos a un Dios que todo lo sabe. En el capítulo 40 hay un gran atributo que identifica y un adjetivo de Dios, pero voy solamente a centrarme en uno. Versículo 15, mira lo que dice: he aquí, las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí, Él hace desaparecer las islas como polvo. Pregunto: ¿nuestro planeta es grande, sí o no? Sí. Pero ¿sabe qué está diciendo Isaías? Que nuestro Dios es más grande que nuestro planeta. Pregunto: ¿nuestro cosmos, nuestra galaxia es inmensa, sí o no? Sí. ¿Nuestro sistema solar? Nuestro planeta es nada comparado al Sol, y el Sol es nada comparado a todo lo que compone nuestra galaxia, y nuestra galaxia es nada comparada al cosmos del infinito del universo. Y la palabra hoy, Isaías dice: mi Dios, tu Dios, es más grande que todo el universo. Pregunto: ¿podemos confiar nuestra vida en la mano de un ser tan superior, sí o no? Sí. Me encanta ese corito que dice: no hay problema que Dios no pueda resolver. Si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros, mira, mi hermano, yo sé que Él te puede cargar. Pregunto: ¿puede usted confiar en un Dios grande, sí o no? Sí. Tenemos un Dios sabio y un Dios grande. Vamos a preguntarle a mi otro amigo, él se llama Jeremías. Vamos a preguntarle qué dice Jeremías de Dios. ¿Cuál es el concepto que tiene de nuestro Creador? Libro de Jeremías, vamos a ubicarnos allí. Se le conoce como el profeta Llorón a Jeremías. Vamos a leer en el capítulo
32. El versículo 17. Mira lo que dice Jeremías de Dios. Jeremías 32, 17. Dice así: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea, como dice la Biblia, difícil para ti. ¿Cómo se le puede llamar al Dios que todo lo puede? Que no hay nada que sea difícil para Él. ¿Cómo se le puede llamar el Dios que? Todopoderoso. Pero teológicamente, así como es el Dios omnisciente, omnipresente, el Dios que todo lo puede, tiene este atributo que se le llama el Dios omnipotente. Pregunto, ¿puede Dios ayudarte en el problema que tienes esta noche? ¿Sí o no? ¿Puede Dios ayudarte a salir de deudas y tantos problemas económicos que tienes? ¿Sí o no? Sí. ¿Puede Dios sanarte? Sí. Dice la Biblia, es el Dios que omnipotente, no hay nada que le quede grande. Ahora bien, una cosa es lo que la gente piense de otro. Usted puede mirarme esta noche y como tal vez no hemos hablado, no hemos confraternizado, usted puede decir, este es como creído, este es como picado, decimos en Colombia. Estuve predicando en Saravena, Arauca, Colombia. Tuve 2 campañas con cierto tiempo de separación, y en la primera campaña prediqué y en la segunda se me acerca una muchacha. Fui invitado a su casa a comer un sábado. Y me dice, oiga, pero usted es bien chévere. Chévere es amigable. Yo la primera vez que lo vi me cayó mal, regordo. Yo dije, este tipo es un hijo de pastorcito, hijo de papi y mami. Y le dije, para empezar, hermana, ni papi tuve. Partamos de ahí. Papi y mami es como fifí, fresita acá, ¿no? Y dijo, no, pero eso fue lo que yo vi en usted. Le dije, no te condeno por eso, pero ahora ¿qué piensas? No, es todo lo contrario. Y hay gente que puede pensar que uno es malo, pero no es lo que la gente piense, es lo que yo pienso de mí. Te pregunto, ¿qué piensas tú de usted mismo? ¿De ti? ¿Qué piensas? Vamos a preguntarle a Dios. Señor, Pablo dice que todo lo sabes. Isaías dice que tú eres grande. Jeremías dice que eres todopoderoso. ¿Qué piensas tú de ti mismo? Allí mismo, en el capítulo 32, leamos el versículo 27. ¿Qué piensa Dios? Y luego vamos a Salmos, que es mi texto favorito. Leamos el 27. Mira lo que dice el mismo Dios. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne, y dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Qué concepto tiene Dios de sí mismo? De un Dios que grande, omnipotente, que todo lo puede, el Dios todopoderoso. Pregunto, familia, ¿podemos entregar nuestras vidas en las manos de ese Dios ciegamente, sí o no? Sí. Pero me gusta más como lo dice el salmista en el Salmo 50. Es uno de mis pasajes favoritos, familia. Salmos capítulo 50. Está fácil de encontrar. Vamos a leer el versículo 12. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo. ¿Y qué dice el Señor? Y su plenitud. ¿Necesita Dios de usted? No. Él mismo está diciendo, mira, si yo tuviese hambre, no te ando pidiendo 1 kilo de amor. Si yo tuviese hambre, no te ando pidiendo diezmo y ofrenda, yo soy el dueño de todo. En otras palabras, podríamos decir, no somos los dueños del mundo, pero tenemos la oportunidad de ser ¿qué? Los hijos del dueño del mundo. Pregunto, ¿esto es un gran privilegio, sí o no? Claro que sí. Mándese a hacer su camiseta ya mismo y le manda a estampar, no soy el dueño del mundo, soy el hijo del dueño. Así que cuidado, te metes conmigo, porque te las tendrás que ver con mi papá. Entonces, para resumir esto, ¿tenemos la confianza de tener un Dios todopoderoso? ¿Sí o no? Sí.
yo les quiero hacer unas preguntas. El tema de hoy lo he catalogado en algunas preguntas. La primera pregunta que quiero hacer es la siguiente. Y con esta pregunta vamos a ir respondiendo por qué a unos sí y a otros no. ¿Ok? Tal vez hoy vas a entender por qué no te ha ido tan bien o por qué te ha ido tan bien en la vida cristiana. Primero que todo, ¿puede nuestro Dios maravilloso, escucha bien, tiene la capacidad, tiene el poder, tiene la economía de ayudarle a usted a pagar sus deudas, sí o no? Es más, te la coloco así de fácil. ¿Puede Dios mandar un maletín lleno de dólares, así esté a 16.5, no importa, o de euros? ¿Puede el Señor mandarte una maleta llena de dólares, sí o no? ¿O le queda grande? ¿Lo puede hacer, sí o no? Si usted lo cree, diga un fuerte amén. Lo puede hacer. Y como aquí hay gente que no lo cree, la Biblia tiene un registro que sí lo hace. Y le voy a contar la historia. Vaya conmigo un momentito, vaya, para que usted vea que Dios sí lo puede hacer. Libro de Reyes. Ubiquémonos allí después de Samuel. Encontramos el libro de Reyes. Segundo libro de los Reyes, porque son dos. Y mire esta historia que aparece en el capítulo 4, para que usted analice conmigo si Dios sí puede o no puede. Se la voy a leer, cortita, del versículo 1 hasta el versículo 7. Mira lo que dice. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó al profeta Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, se murió. Y tú sabes que tu siervo, mi marido, era temeroso de Dios. Y ha venido el acreedor, el banco, el hipotecario, el que sea, para tomarse 2 hijos míos como esclavos. Eliseo le dijo: ay, a mí qué me importa, declárame qué tienes en casa. Ella le dijo: tu sierva no tiene cosa alguna sino una vasija con aceite. Él le dijo: ven, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, pero no poquitas, muchas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos, echa en todas las vasijas aceite. Cuando una esté llena, ponla aparte. Se fue la mujer, versículo 5, y cerró la puerta, y con sus hijos adentro. Ellos le traían vasijas y ella echaba el aceite. Versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: mi hijo, páseme la otra, no se me quede dormido, cierre la boca. Él le dijo: mamá, ni más. Y el aceite cesó. Vino ella, versículo 7, y le dijo al profeta todo lo que había pasado. Y mire cuánto le dio Dios. Y él le dijo: ven, vende el aceite, paga tus deudas, y tú y tus hijos vivan con el resto que le queda. ¿Le solucionó el problema, sí o no? Pero no solo le solucionó el problema, la dejó la viuda millonaria. Yo no sé cuánto necesita una familia aquí en México para vivir, pero yo le coloco un estimado de 10,000 pesos al mes. Dejémoslo en 10,000. Si le alcanzó bien, y si no, pues mire a ver si le rebajo una comida, pero 10,000, no hay más. ¿Estamos? En el año, ¿cuánto es? 120,000. ¿Todo eso te tragas? Sí, 120,000. En 10 años, ¿cuánto es? 1,200,000. Ponte que la viuda le quedaran 3 años de vida, 30 años de vida. ¿Cuánto le dejó para que viviera? 3,600,000 pesos mexicanos. ¿Le dejó platica, sí o no? Claro que sí. Viva con el resto que le queda, le dice Dios. Pague lo que debe y ahora es que le queda. Tienes la apetecida viuda millonaria. Entonces pregunto nuevamente: ¿puede Dios en este pasaje pagar tus deudas, sí o no? Sí. Pero ¿sabe quién está ahí escuchando el testimonio de la viuda? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista agacha su cabeza y dice: a la viuda
la dejó millonaria. Pero a mí, ni para la comida me dio, me dejó comiendo ¿qué? Miel y langosta, ni ropa me dio. Tocaba vestirme con pieles de animales y vivir en las afueras de la ciudad, porque ni casa tuve. Ay, ¿cómo la ves? ¿Cómo entender? ¿Cómo entender que a unos en la iglesia Dios los bendice y les da mucho dinero, pagan sus deudas, y a otros los mantiene en la miseria absoluta? ¿Cómo entender ese Dios? Ese Dios que todo lo puede, que es el omnipotente. ¿Cómo comprenderlo? Que hay gente que tiene dinero de más y hay otros que no tenemos nada. Y entonces te preguntas y dices: Dios, ¿por qué si yo te sirvo? Aquí tenemos el caso de Juan el Bautista, ni un peso le dio, pobre, toma miel y langostas, y si no muera se de hambre, y vive en las afueras de la ciudad y vístase con pieles de animales. Es injusto, pero ¿cómo lo podemos entender? Hoy vamos a explicarlo a la luz de la palabra. Una segunda pregunta: ¿puede el Señor sanar y quitar toda enfermedad en medio de ti? ¿Sí lo puede hacer o no? Sí lo puede hacer. Pero como aquí hay gente que duda, quiero invitar a un amigo, y este amigo se llama Naamán, un jefe de la guardia siria. Y Naamán se levanta esta noche y dice: pueblo, ¿por qué ponéis en duda el poder de vuestro Dios? Déjame te cuento mi historia, dice Naamán. Yo era un engreído y prepotente militar. Era un hombre valiente pero leproso. Y un día una muchachita que ni siquiera su nombre me acuerdo, me habló con autoridad que en un pueblo cercano había un pastor, profeta, brujo, no sé cómo es que se le llama el asunto. Y me dijo: vaya que allá lo van a sanar. Y yo me fui. Y les soy sincero, ni la cara al pastor se la vi. Porque cuando llegué me llamó, no sé ustedes cómo le dicen, creo que sugiero, diácono. Yo no soy de su religión, pero yo sé que ahí salió un muchachito, algo como que decía odiar. Y me dijo: dígame, señor, ¿qué quiere? Necesito hablar con tu pastor. Ya va un momento. Yo solo escuché que le dijo: pastor, lo necesita. Y le digo: estoy ocupado, dile que qué quiere. Luego salió y ni siquiera tuvo el valor de darme la cara. Pero mi enfermedad me hacía aguantar y esperar un momentito más. Así que estando yo ahí, le dije: dile que estoy enfermo, que me lo recomendaron, que cuánto me cobra. Y quieren que les diga, iglesia, quedé sorprendido, porque luego que este muchachito fue y le preguntó al pastor, por allá lo escuché que dijo: dile que se meta al Jordán 7 veces y se acabó. Me enojé, me enfadé, porque Abana y Farfar son mejores ríos que esa cochinada del Jordán, un río marrón sucio. Incluso no iba a ir porque soy prepotente, ni siquiera me he bautizado. Y cuando me iba de regreso todo leproso, ahí me agarraron mis siervos y me dijeron: patrón, jefe, si le hubiese pedido algo difícil, no lo hubiese hecho. Vaya y se mete en esa cochinada de río. Anda, jefe, que la lepra te está matando. Iglesia, me perdonan, pero les digo todo lo que sentí. Cuando llegué frente a ese río, me dieron ganas de vomitar. Pero como aquel pastorcito, que la cara ni siquiera nunca se la vi. 7 veces. Y entré la primera. Y aquí la voz se le comienza a quebrar a Naamán. Y entré la segunda. Y entré la tercera. Y entré la cuarta, y entré la quinta, y entré la sexta. Estaba entre la vida y la muerte. No había mucho que pudiese hacer. Ya había llegado a mi sexta zambullida. Era todo o nada. ¿Y quieren saber qué pasó con su Dios? No me abandonó, porque ahí me hice cristiano. Ahí nació una fe en mí. Y le dije: Dios de Israel, mostrame que en verdad eres real.
Y me cuesta contarlo, iglesia. Hay un nudo en mi garganta. Recuerdo mi 7ª vez. Me sumergí. Y cuando salí, mi piel era piel de bebé. Incluso abusé, porque dije, este agua es bendita. Y como sufría de gastritis, me tomé 7 cucharazos de ese agua sucia para que también me sanase. Y tengo que decirles que ahí me hice cristiano, porque Dios me sanó. ¿Creen ustedes que Dios puede sanarnos según el testimonio de Naamán, sí o no? Pero ahí en el público, ¿saben quién está? Una mujer que se llama María y Marta, y codean entre ellas. Y le dice Marta a María, ¿estás viendo? Que a ese que ni siquiera era cristiano lo sanó. Y cuando le mandamos a decir que su mejor amigo estaba enfermo, ¿qué hizo? Nada, lo dejó morir. Le dijeron, maestro, tu amigo a quien tú amas está enfermo. ¿Y sabes qué dijo? Que se muera. ¿Cómo entender? Alguien dirá, pero lo resucitó. Al final todos van a resucitar. Yo estoy hablando que cuando se enfermó y estaba esperando que el médico del médico llegara, no llegó. ¿Cómo entender que a un tipo que ni siquiera es de su pueblo le restaura la salud? Y a su mejor amigo lo deja morir. Porque hay mucha gente que ha sido sanada en la iglesia y hay otros que fueron al sepulcro y están descansando. ¿Por qué? Si Dios lo puede hacer, ¿por qué a unos sí y a otros no? Tal vez te preguntas, ¿por qué a mi hijito lo dejó morir? Tal vez no lo entendemos hoy. Tercera pregunta. ¿Puede el Señor darte un buen esposo o una buena esposa, sí o no? Solo el hermano le dieron una buena mujer, los demás dicen, no, ni para qué digo amén. Pregunta otra vez, ¿puede el Señor darte un buen marido, una buena mujer, sí o no? Suegra no voy a preguntar porque ahí ya Dios no se mete, eso es asunto del diablo, ¿eh? Pero mira, y como la gente duda, entonces ahí está un viejito de 100 años que se llama Abraham, se levanta y dice, iglesia, deja de dudar, Dios a mí me dejó la mejor mujer. Esta viejita con 90 estaba pariendo, parecía de 20. ¿Verdad, mi amor? Y se para la viejita con el bastón. Y levanta el bastón. Y no solo... A mí también me dio un buen marido, porque este gordiflón que ven aquí, con 100 años parecía uno de 20. Y llevamos toda una vida casados. Y la iglesia dice, amén, Dios puede dar un buen matrimonio. Pero ¿sabes quién está en el auditorio sentado? El primo, se llama Lot. Y el primo dice, la Sarita, quien la ve, salió buena esta mujercita. Como dice un amigo mío en Tepatán, oye, siervo de Dios, mi mujer salió buena. Hace la chamba sola, solita hace la chamba. Qué mujer buena que me tocó, hermanito. Pero ¿sabes quién está ahí? Lot. Y Lot dice, la Sarita salió buena, pero la mía, ¿cómo me salió? Torcida, chismosa, hambrienta, avariciosa como ella sola. Ya nos habíamos salvado y viene esta sinvergüenza y se ha de devolverse. No crea que es que ella iba corriendo y miró hacia atrás, no. Cuando dice miró hacia atrás es que se devolvió. Iba corriendo y se devolvió, ¡no! Y quedó. Dijo, igualita la mamá me salió. ¿Cómo entender? Entonces, como está llorando, viene Job y lo abraza y le dice, tranquilo, compadre, que la mía también se me torció. Cuando más la necesitaba me dijo, maldice a tu Dios y muérete, viejo, que ya me tenés cansada. Y los dos se consuelan. ¿Cómo entender que hay matrimonios que pueden durar 80 años y hay matrimonios
matrimonios que no pasan de 3 años. ¿Cómo entenderlo, querido? ¿Cómo comprenderlo? Que hay gente que dura toda la vida y hay otros que no nos soportamos ni un año. ¿Cómo entender? O sea, ¿por qué Dios permite a unos sí y a otros no? Cuarta pregunta. ¿Puede el Señor ayudarte para que crezcas y seas alguien en la vida? Como le dicen acá, un profesionista, creo, ¿no? En Colombia le decimos profesional. ¿Puedes lograrlo y Dios ayudarte para que tengas antes de tu nombre un DR? El doctor Jimmy. ¿Puede hacerlo el Señor, sí o no? En Colombia esforzamos a los muchachos, les decimos: estudien, sea alguien en la vida, hágase doctor. ¿Y eso para qué, papá? Para cuando su mujer le esté pegando, los vecinos digan: ay, le están pegando al doctor. ¿Puede el Señor hacerte un doctor, sí o no? Sea doctor o no, te duele igual que te casquen. Pero no es lo mismo que le peguen a Jimmy que al doctor. Pero como aquí nadie cree, entonces tenemos que invitar a alguien. Y ahí aparece Saulo de Tarso, un doctor en la ley, y dice: hermanos, ¿por qué dudan? Si llegué a la cumbre del ministerio, escribí más de 13 libros, recorrí todo el mundo dando conferencias, un coach del momento, exitoso. Y tiene otro amigo también que llegó a la cumbre, José. Dice: a mí me colocó en la cumbre. Aunque pasé por la esclavitud, finalmente me pagó. Y ahí tiene otro amigo que se llama Daniel y dice: a mí también me colocó en la cima del imperio de Babilonia. A unos los lleva hasta la cima. Pero ¿sabe quién está ahí? Ni siquiera da su nombre. La sirvienta le llaman. ¿Saben de cuál les hablo? La de Naamán. Una niña con sueños, con aspiraciones. ¿Y saben qué terminó haciendo? Lavando, planchando y trapeando. Y cuando le quedaba tiempo, cocinando. ¿Cómo entender? Que hay gente que logra sacar muchas carreras, hacerse profesional, tener una mejor calidad de vida, y hay otros que toda la vida vivimos del día a día. ¿Cómo entenderlo? ¿Acaso no es el mismo Dios de todos? Una quinta pregunta. Son 5 que les traigo. La quinta. Durante mucho tiempo nuestra familia fue azotada por uno de mis hermanos menores en prisión. Cayó preso cuando tenía 20 años. Y siempre me preguntaba: ¿será que tú puedes sacarlo de la cárcel? Yo esta noche les pregunto: ¿tiene Dios, el Dios omnipotente, el poder de sacar a mi hermano de prisión, sí o no? Sí. Pero como la gente no cree, ahí se levanta Pablo y su amigo Silas. Y entonces dice: pastor, préstame el micrófono. Iglesia, presten atención qué pasó. Nos agarraron por predicar el evangelio, nos azotaron, nos golpearon, nos quitaron la ropa, el escarnio público, nos desnudaron, nuestras espaldas sangraban y nos metieron en el calabozo, nos amarraron los pies del cepo. Así como dice mi hermano Pablo es, dice Silas. ¿Te acuerdas, Silas? Claro que sí, Pablo. Es más, nosotros apenas llegamos a prisión, comenzamos a cantar, mi hermana Antonia, cantábamos. ¿Te acuerdas qué canción? ¡Ay, cómo olvidarla! ¡Claro que me acuerdo! Y solo se escuchaba el gordiflón. ¡Cállense, cristianos! Y nosotros seguíamos cantando. Y el gordiflón ronque que ronca. ¡Ah! Me acuerdo de su cara, así, y yo me da hasta risa, dice Pablo. Me acuerdo, y comienzan a contar lo que pasó. A medianoche cantábamos. Y de repente vino un terremoto, un estruendo, nuestros pies se soltaron, las rejas se abrieron, los calabozos se hicieron libres y podíamos escaparnos. El gordiflón casi se atora con el susto y digo: la espada, me mato. Cálmate, gordo.
Aquí estamos, ninguno se ha ido. ¿Y te acuerdas que esta noche nos llevó a su casa y nos lavó las heridas? Ay, cómo olvidarlo. ¿Y te acuerdas que lo bautizamos a él y a toda su familia? Oh, claro que sí. Entonces pregunto, ¿puede Dios libertar a alguien que está en prisión, sí o no? Sí. Y como hay gente que no cree, y dice el hermano Pedro, hermano Pablo y Silas, mi testimonio no fue así como el suyo, pero yo estaba en prisión también por lo mismo, por predicar. Y me acosté a dormir y cuando me estaban llamando, yo, ay, cállate, me dice el ángel, cállate. ¿Qué pasó? Ven. Y todos los guardias estaban dormidos y yo salí como si nada. Cuando me di cuenta ya estaba afuera. Y la iglesia dice, amén. Pero ¿sabes quién está ahí? José, el de Egipto. Y él agacha su cabeza y comienza a llorar. Y dice, a Pablo y a Silas no los dejó presos ni una noche. A Pedro también lo libertó. ¿Y sabes cuánto dejó preso a José? 13 años. Y era un muchacho inocente. Y su peor condena fue por no acostarse con esa deslumbrante y despampanante egipcia. Dijo, si no corro, caigo. Y prefirió correr. Y como corrió, fue a prisión. Inocente. ¿Cómo entender? ¿Cómo comprender que Dios a unos sujetos los saca y a otro inocente lo deja 13 años podrirse en prisión? ¿Cómo entenderlo esta noche? Y podría seguir preguntando, pero no quiero aburrirlos con tantas preguntas. Un día leyendo la Biblia me encontré con una frase que me quebrantó. Y esa frase me devolvió todas las preguntas e interrogantes que he planteado esta noche y que también están en mi mente. El porqué de las cosas. Y esa frase está en el libro de Números, capítulo 24, versículo 16. Léalo conmigo, por favor. Último texto de esta noche. Libro de Números, capítulo 24. Mira lo que dice. Es un versículo repetido, el 4 y el 16. Leo para ustedes. Dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo. Y aquí viene la frase que me cautivó. El que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Tal vez la gramática bíblica esta noche no me respalde. Hace unos 9 años atrás estaba predicando este sermón en la ciudad de Cali. Y el pastor de la iglesia donde estaba salió llorando. Permíteme darle un abrazo, me dice. Compañero, tengo que decirte que la gramática no te respaldó. Pero a la basura la gramática cuando el mensaje llega. ¿Cuál es el mensaje? Vi la visión de un omnipotente caído. Yo te pregunto en esta noche, amigo, de todos los 6.000 años de historia que tenemos en la tierra, ¿en qué época de la historia mi omnipotente cayó? ¿En qué época de la historia y de la Biblia el omnipotente creador de los cielos y la tierra cayó? ¿En qué época de la historia el creador de las fuentes de las aguas dijo tengo sed? Y en vez de agua la maldita humanidad le dio vinagre. La estupidez más grande la cometió el ser humano. Al Dios omnipotente que todo lo sabe le vendaron los ojos. Y me avergüenza ser un ser humano. Y lo bofetearon, le pegaron. Y el Dios que todo lo sabe, luego que le pegan, le gritan y le dicen, dinos quién te pegó. Es la estupidez más grande, la criatura preguntándole al Dios que todo lo sabe, ¿quién te pegó?
Hace 2000 años atrás el omnipotente cae. Y cae cuando su cruz pesada no puede más, tropieza. Era una cruz que no podía soportar humanamente. No estaba hecha para su peso, no estaba hecha para su estatura. Y ahí cae, ensangrentado, en el escarnio público, su sien coronada con una corona de espinas. Gotas de sangre derramó en el Getsemaní. En su caída le dice a su padre: Diosito, sálvame si es tu voluntad, pero no como yo quiero. Y tiene que venir un agricultor, un campesino, Simón de Cirene, lo empuja y cae a su lado y le dice: Nazareno, no te conozco, pero déjame ayudarte. En ese momento una gota de sangre salpica a Simón. Y Simón quiere limpiarse, que eso no toma. Le dice: no te limpies, no te limpies la sangre de Dios, porque esa sangre tiene poder. Esa sangre viene a salvar la humanidad. No puede terminar de subir. Simón de Cirene le ayuda. Podría su padre enviar millones de ángeles, pero por amor decide cumplir el plan. Amarra en sus manos. El creador de las aguas tiene sed, y le dimos vinagre. Estando allí en la cruz, el omnipotente cae. Es la caída más grande de toda la historia. Dios hecho hombre. Y como dice el profeta en Números, el omnipotente caído. Allí siente que su padre lo deja y le clama y le dice: Elí, Elí, lama sabatini, que traducido es: papito, papito, me dejaste, me abandonaste. Todos lo escupían, todos vociferaban. Se cumplió la profecía que en el libro de Lucas se le había dicho a través del profeta Simeón a su mamita. Cuando él lo vio, dijo: ya puedo morir porque he visto al Mesías, pero a ti tengo que decirte: una espada traspasará tu alma. Y ahí estaba aquella mujer piadosa, viendo como su hijo caído en la cruz agonizaba sin ella poder hacer nada. Le dijo: mamita, ahí está Juan que te cuida. El omnipotente cayó, miró a todos los que estaban allí y dijo: Dios mío, perdónalos porque son ignorantes, no saben lo que hacen. El omnipotente cayó. El Dios que todo lo puede se resistió a bajarse de la cruz, aunque podría hacerlo. Y aunque no vio la presencia de su padre, se reivindica y le dice: Dios mío, aunque no te veo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el tercer día la muerte tuvo que darle paso a la vida. Y el omnipotente hoy reina por todos los siglos de los siglos. Amén. Pero esta noche yo te pregunto: ¿por qué cayó Jesús? El omnipotente no cae para que tengas un buen hogar. Y escúchame lo que te digo, y agarra mi Biblia en la mano. No necesitas de Dios para tener un buen hogar. En la vida hay principios, que es la siembra y la cosecha. Hay gente que nunca ha tenido a Dios en sus vidas, filósofos, ateos, y nunca se han separado, han llevado su matrimonio de toda la vida. No me apedrees, pero te puedo decir: no necesitas de Dios para tener un buen hogar, porque Él cuando cae, no cae para que tengas un buen hogar. Tú lo puedes conseguir siendo un buen ciudadano, que lo que siembres eso coseches, y comportándote a la altura.
No necesitas de Dios para ser rico y pagar tus deudas. Hay principios de siembra y cosecha. Lo que el hombre siempre, eso cosecha. Que necesitas saber administrarte, conocer de economía, educación financiera, no gastar más de lo que ganas, ir ahorrando un proyecto pequeño, mediano y finalmente uno grande. No necesitas de Dios. Cuando Él cae, no cae para que tú seas rico y no seas pobre. No tiene nada que ver con eso. No necesitas de Dios para tener una casa. Él puede hacerlo, pero no necesitas de Dios. Métete en un plan de vivienda. El gobierno te puede apoyar. Busca un crédito hipotecario. Tienes tu casa. Él no cae para que Jimmy tenga una casa. Y lo puede hacer. La Biblia dice que el profeta Eliseo le dio una casa con todos los juguetes. Pero también dice que Elías lo dejó viviendo en una cueva. No necesitas de Dios para ser una persona de renombre, de estudio. Sea aplicado. Y sin Dios lo puedes lograr. Él no cae en la cruz para que tú seas el doctor Jimmy. No necesitas de Dios para que tu hermano salga de prisión. Es más, ni siquiera tiene que caer en prisión. Cumple los códigos civiles y nunca irás a prisión. O cuando más, consíguete un buen abogado y ni siquiera necesitas de Dios. Él no cae en la cruz para sacarte de prisión. Él cae en la cruz para darte algo más grande que libertad de prisión. Para eso están los abogados. Él cae en la cruz para darte algo más que un buen matrimonio. Él cae en la cruz para darte algo más que una linda casa. Mi Dios omnipotente cae en la cruz más que para sanarte. Sócrates dijo que vuestros alimentos sean vuestra medicina y vuestra medicina vuestros alimentos. No necesitas de Dios para tener sanidad. Come bien y estás sano. Tu cuerpo se regenera solo. Él no cae para tener una iglesia sana. Él cae por una razón que ni el mejor abogado puede, ni la mejor casa te da, ni el mejor cuerpo sano, ni el mejor doctor. Mi Dios omnipotente cae por una razón principal, como dice aquel pastor José Vicente Rojas. Si el mundo hubiese necesitado más edificios, Dios hubiese enviado un arquitecto. Si el mundo hubiese necesitado más medicina, Dios hubiese enviado un científico. Si el mundo hubiese necesitado más educación, Dios hubiese enviado un profesor. Pero familia, iglesia, Chiapas, México, el mundo estaba perdido. Y lo que necesitaba era un bendito Salvador. Y por eso Dios no envió un arquitecto, un ingeniero, un doctor, envió a su Hijo, el Salvador del mundo. Y esa es la razón por la que Cristo vino, que te salves. Si vas a morir en prisión, muere, pero sálvate. Si vas a morir en la pobreza, muérete, pero sálvate. Si vas a morir de tu enfermedad, muérete, pero sálvate. Si vas a morir divorciado, muere separado, pero sálvate. Si vas a morir siendo un don nadie, en el anonimato, un sirviente, un esclavo, muere, pero sálvate. Porque es la razón principal por la que Cristo vino: salvarte. De nada te sirve alcanzar el mundo, la fama, ser un exitoso en el pecado, si te pierdes. ¿Qué recompensa darás por eso? Podríamos haber escogido otro camino rentable. Podríamos estar haciendo otra cosa más que predicar el evangelio de pasión y de amor. Pero ¿de qué nos serviría
tener un éxito en la vida y estar perdidos. Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre conquistar el mundo pero perder su alma? ¿Qué recompensa dará por ello? La única razón por la que el Omnipotente se dejó caer y no mostró resistencia es porque tiene un sueño en el corazón. Y Él dice: yo quiero que donde yo esté, usted también pueda estar conmigo. Todo lo de esta vida es pasajero. Los pobres que se salven un día en el cielo no serán pobres, y los ricos que se salven un día en el cielo no habrán ricos, porque para que hayan ricos tienen que haber pobres. Todos seremos iguales. No existirá la enfermedad, la traición, la mentira, el dolor. Todo será un paraíso maravilloso. Y si no fuese así, Jesús no hubiese entregado su vida. Porque ¿qué sentido tiene venir a morir por algo que no tiene esperanza de salvación? Si aún respiras es porque Dios quiere salvarte. Tal vez en el trayecto de tu vida no le has visto. Cuando mi hermano estuvo en prisión, en total pagó 8 años en la cárcel. Hace un año atrás salió libre, a sus 28 años. Pero cuando él estuvo en prisión sucedió algo que nos marcó de por vida. Mi madre estaba a punto de morir. Se había adelgazado, era una mujer fornida, acuerpada como este predicador que está aquí. Y había quedado una mujer delgada, consumida. La enfermedad la estaba matando. Vivíamos en Venezuela en ese entonces, o ellos vivían en Venezuela. No había medicina, no había comida, no había nada. Todo teníamos que enviarlo de Colombia. La comunicación limitada, los recursos. Le dije: mamá, no podés seguir pagando la cana, la condena con mi hermano. No sabemos cuándo vaya a salir. En ese entonces todavía no estaba condenado. Llevaba como 4 años en prisión. Y mi madre los 4 años allí al pie de él. Así que le dije: tienes que venirte o vas a morir. Si mueres, un día tu hijo saldrá y no lo vas a ver. Pero si te vienes a Colombia, podemos cuidar de ti. Y así él se demore 100 años en salir, un día lo verás. Así que decidió. Pero antes me dijo: tengo que ir a despedirme de él. Así fue que organizamos todo desde la distancia para que ella tuviese su despedida. En la cárcel donde él estaba, las visitas eran muy restringidas. Así que mi madre fue, le dejaron entrar. Los presos, cuando están allí, tratan de dar la mejor apariencia para su familia. Piden ropa prestada, se colocan su ropa que no es de ellos, se cortan el cabello, se afeitan, se echan perfume y tratan de estar bien. Así que ahí estaba mi hermano sonriente, feliz. Pero me dice mi madre que cuando le dijo Bran Alexis: tengo una mala noticia, estoy muriendo, tengo que irme. Será mi penúltima vez hoy y la última es en 15 días. Tengo que irme. Automáticamente su rostro cambió y trató de disimular la sorpresa de la noticia. Se puso a llorar y la abrazó. Una madre que no quiere separarse. Así que comenzó a anotar los días para que llegase el día número 15. Allí en la pared va rayando. Los días pasan lentos. Si alguno ha estado en prisión, sabe de qué le hablo. Las horas son eternas. Así que faltando 24 horas, le enviamos a mi madre el dinero para que ella comprase todo lo que le iba a llevar de comida, platos típicos de mi país. Quería tener una buena despedida. Le armó los platillos, le compró una ropa y madrugó. Yo estaba en mi trabajo, al otro lado, en otro país, en la frontera.
Así que en la mañana le digo, cuéntame madre, ¿ya vas a la cárcel? Me dice, sí, ya voy. Dentro de la cárcel el sistema es así. Dentro de la prisión, de la reja, del calabozo, viven de 6 a 8 presos encerrados. Y hay un lugar como este donde están todas las celdas. Pero la visita no llega hasta aquí, la visita está a la vuelta, en otro galpón. Pero si tu visita no está allá, tu candado no se abre. Solo vienen a abrirte cuando ya tu mamá está allá. Así que la visita era a las 9 de la mañana. Mi hermano estaba listo ya para salir, porque ya estaba asegurado que mi mamá llegaba. A las 9 me llama mi madre llorando y me dice, hijo, tengo problemas. El guardia nacional no me quiere dejar entrar. Yo le digo, ¿cómo que no te quiere dejar de entrar? No, que no me quiere dejar. Así que yo desde acá, desde la distancia, comienzo a acelerar. Le digo, mamá, ofrecerle dinero, son corruptos. ¿Cómo que no te va a dejar entrar? Mi hermano te está esperando. Dice, hijo, aquí estoy. Y me dijo, señora, no va a entrar hoy, punto. Pero mira, siempre ha entrado con esos papeles. No, señora, no va a entrar. Sobre mi cadáver entra. Del otro lado de la prisión, 10 de la mañana, mi hermano mira el reloj y nada que su candado se abre. 11 de la mañana y nada que su candado se abre. No puede comunicarse con su vieja que está afuera. Hay unos muros que lo limitan. Comienza a preocuparse. ¿Será que mi madre murió? Tengo días sin hablar con ella. ¿Será que a mi madre le pasó algo? 12 del mediodía, su candado no se abre. Y a esa hora ya tendría que estar comiendo con su mamá. Todos los candados comienzan a abrirse. 1 de la tarde, su candado no se abre. 2 de la tarde comienza a estresarse, a darle golpes a la pared. Y dice, ¿qué pasó si mi mamá venía? 3 de la tarde, su candado no se abre. Y 4 de la tarde, todos los candados se cerraron. Y mi madre nunca pudo entrar. Tuvo que devolverse. Cuando salgo del trabajo y la llamo, me dice, hijito, llorando, no lo pude ver, no me dejaron entrar. Yo caí en un cuadro de depresión esa noche. ¿Por qué no teníamos cómo avisarle? Y dentro de mí preguntaba y decía, ¿qué pensaría mi hermanito? ¿Qué pasaría por su mente? Tal vez llegó a considerar la idea que mi madre lo abandonó. Tal vez llegó a pensar que mi madre no llegó a visitarlo. Pero si tan solo se quitara la pared, si tan solo se quitaran los barrotes y los muros, él podría ver a mi madre hasta las 4:30 de la tarde esperando para entrar. Y más aún triste me sentía, porque me preguntaba a mí mismo, ¿por qué, Dios mío? Pero más allá surgieron interrogantes y me pregunto, Dios, ¿por qué muchas veces mi candado no se abre? Y comienza a pasar como una película en mi mente cuando le clamé y Dios no me respondió. Cuando vine ante Él de rodillas y le decía, papito, por favor, y Dios me olvidó. Y esta noche me pregunto, ¿cuántas veces tu candado se cerró? ¿Cuántas veces de rodillas como aquel hombre llamado Arnaldo que fue ahí, lo vi llorando y le pegaba el piso y decía, Dios, devuélveme mi hogar? Y lloró 2 semanas seguidas, enfermo, y su esposa nunca volvió. Era un hombre de Dios. Cuando fuiste al médico y en todas las camillas estaban ocupadas y muchos de los de allí les dieron de alta y fueron a casa, pero el tuyo se fue al sepulcro y le clamaste a Dios, pero Él no lo hizo. Una de las experiencias más tristes es cuando el candado no se abre. Cuando el hogar de todos se restauró, pero el tuyo se destruyó. Y te preguntas, Dios, ¿dónde estás?
Como dice aquel poema, una noche soñé que caminaba a lo largo de la playa y que durante mi caminata todas las escenas de mi vida se iban reflejando en la pantalla de los cielos, simbolizado en 2 pares de huellas. Pero hubo algo que me dejó frustrado y triste, y es que en los momentos más felices de mi vida veía 2 pares de huellas, las de Dios y las mías. Estaba feliz, pero qué triste me sentí, que cuando más necesité de Dios, cuando más el dolor me golpeó, las huellas de Dios desaparecieron. Me dejó solo, sin fuerzas para caminar. Y entonces le reclamé y le dije: Diosito, porque cuando más te necesito me tiraste. Y él me dijo: cállate. Las huellas que viste no son las tuyas. Las huellas que vistes son las mías, porque no podías caminar y yo te llevaba en mis brazos. En los momentos más difíciles nunca te dejé. Cuando tu candado no se abrió, siempre estuve ahí. Cuando te tiraron al horno del fuego, entré contigo. Cuando te lanzaron al foso de los leones, ahí estuve. Cuando te mató la multitud a piedras, los cielos se abrieron y me dejé ver sentado a la diestra del Padre. Nunca te dejé. Iglesia querida, yo no sé cuál sea el trauma que atravieses en tu vida. No sé cuántas veces tu candado se mantuvo cerrado, pero hoy Dios te manda una razón y te dice: hijo, nunca te dejé y tampoco nunca te dejaré. Prometí que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. En medio de tu dolor, Él siempre estuvo ahí. Yo esta noche quiero hacer una oración, pero no va a ser por todo el mundo. Así sea uno. Yo quiero orar por aquella persona que su candado se mantuvo cerrado y que tal vez se llenó de coraje y le reclamó a Dios, pero hoy quiere encontrar el perdón de Dios. Yo no sé si eres bautizado o no eres bautizado, pero hoy quisiera pedirte que ahí donde estás, si te identificas, puedas colocarte de pie. He venido como embajador del cielo para reconciliar a los hombres con Dios. Pregunto, ¿hay una persona esta noche aquí que su candado mantuvo cerrado y no entendió el porqué de las cosas, pero que hoy quiere pedirle perdón a Dios y reconciliarse con Él? Con uno solo que haya, yo me iré feliz esta noche. Pregunto, ¿hay alguien acá? Yo no sé, Dios te bendiga, mujer. Yo no sé cuál sea el proceso del desierto que nos tocó pasar. Dios te bendiga, mi hermano. Ese momento donde clamábamos y no vimos a Dios, pero Él te manda a decir: yo estuve ahí, aunque no me veías, aunque pensaste que te di la espalda. Cuando predicaba en Matasano Buenavista hace un año, uno de los que cantaban, que venía de Guatemala, se acercó llorando. Al terminar el tema me dice: con 17 años tuve que enterrar a mi hijo. Me sentí tan solo, porque justo en el entierro se soltó un vendaval de agua. Y hoy cuando predicabas, mi mente se dejaba ir, porque todo el mundo se fue y quedé yo solo frente al ataúd de mi hijo. Y sentí que Dios me dio la espalda. Pero hoy he encontrado perdón y me he encontrado con Dios después de 15 años. Nunca es tarde para venir a Dios. Yo no sé si hay alguien más en esta noche que en el fondo de tu corazón tienes que pedirle perdón a Dios. Tienes que reconocer que dudaste de su poder,
que llegaste a envidiar a los malignos y a decir, ¿por qué ellos progresan y yo no? Y te llenaste de coraje. Pastora era su nombre. Fui a visitarla justo una hora antes de predicar, de Patán, Chiapas, y aquella mujer llorando me dice, tengo coraje con Dios y tengo coraje con la iglesia. Prometí que nunca más pisaría. Le dije, no puedo hacer nada por ti, solo orar, pero te pido una cosa, acompáñame esta mañana al cierre de campaña. Y ahí estuvo, en medio de lágrimas, cuando hicimos el llamado para el bautismo. Ahí estaba la tía pastora pasando, reconciliándose con Dios. Tal vez has llegado a pensar que Dios te dejó. Has llegado a pensar que Dios está enfadado contigo, pero nunca estás tan lejos de la verdad como pensar así. Aunque no le viste, Él estuvo ahí. ¿Hay alguien más esta noche? Reconciliados con Dios, porque sin duda alguna su amor es grande por ti. Querido Padre, esta noche estamos aquí. Nadie puede experimentar el dolor del otro. Cada dolor es personal. Muchas veces el candado de los que están aquí mantuvo cerrado, o peor aún, está cerrado. El candado también muchas veces se cerró, y te hice 1000 promesas y aún así no me escuchaste. Me dio dolor, ansiedad, sentí que me dejaste. Pero hoy, a través de tu palabra, puedo encontrarme contigo, como todos mis amigos esta noche. Y al encontrarnos contigo podemos esclarecer la situación. Y solo queda decirte algo: perdónanos por dudar de tu compañía, por dudar de tu poder. Perdónanos. Aquí estamos como niños delante de ti, reconociendo nuestro error y pecado y aceptando tu sacrificio en la cruz, que nos puede dar salvación. Sobre todo, regálanos paz, tranquilidad. Como dice aquel himno maravilloso, paz en medio de la tormenta. Gracias, mil gracias por regalarnos la reconciliación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Podéis tomar asiento. Dios los bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestro canal Dejando Huellas sin pisar a nadie, donde el mensaje del Evangelio encuentra su hogar. Exploramos juntos la profundidad y el poder de la predicación del Evangelio, compartiendo inspiración, reflexiones y herramientas para fortalecer nuestra fe. Únete a nosotros en este viaje de crecimiento espiritual y descubre cómo el mensaje eterno transforma nuestras vidas. Este video llega a ustedes gracias a la ayuda de Corona del Edén, ubicada a la margen derecha del río Pichucalco. Lo que viene conviene.